dirigidos los viernes dirigidos a la familia. Yo encuentro una necesidad de fortalecer familias porque lamentablemente hay un caos en las familias, hay una distorsión y máximo en estos tiempos donde seres del mismo sexo están adquiriendo criaturas, están adoptando a criaturas. Y eso están causando traumas y están causando una descomposición a nivel mundial y están extorsionando el plan de Dios. Entonces yo quiero venir a reforzar porque las familias están peleando una batalla fuerte. Y al decirle familia, no solo estoy refiriéndome a la suya, sino también a la mía. Estamos bajo ataque porque el plan del enemigo es dividir familias. Por eso es que ahí en Mateo dice que el diablo, Satanás, vino a robar, a destruir y a matar, ¿verdad? Porque ese ha sido el plan, matar y destruir. Ese ha sido el plan del reino de las tinieblas, dividir. Pero el Señor, desde que vemos en su palabra, Él estableció las familias y las estableció para que nosotros, hermano, tuviéramos un plan maravilloso sobre la tierra. Entonces yo quiero irlo viendo, hermano, quiero ir platicando con usted algunas cositas. Y si me hace favor de poner atención y llevarse la palabra en su corazón, se lo digo con todo respeto porque yo sé que usted no viene por gusto a sentarse una hora, ¿verdad? Yo quiero que usted pueda escuchar con oídos circuncidados, salga bendecido. Amén. Entonces este mensaje va dirigido para jóvenes, para preadolescentes, va dirigido para adultos, o sea, para las familias. Dice Génesis 1, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Crió una agencia o una sucursal para procrear hijos. Oiga esto: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ese fue el plan de Dios. Dios, cuando formó al hombre y a la mujer, no los formó primero a ellos, primero formó el lugar donde ellos iban a estar. Ojo acá con esto. Entonces Dios, lo primero, Él está, hermano, Él quiere que todas las familias estén bien y que tengan paz. Si miramos a la primera familia del principio, la puso sobre una abundancia, pero no la puso para haraganear, no la puso para que fueran holgazanes, los puso a trabajar, para que se enseñorearan, pero que también trabajaran. O sea, mire, el plan de Dios es que también la familia es una empresa. La podemos ver como una empresa donde todos trabajan y todos es un engranaje que va acumulando algo necesario que va aportando en la familia para que la familia entonces salga avante. Por ejemplo, en casa, si hay 5 miembros, todos tienen que trabajar. ¿Cómo va a trabajar mis hijos?, dirá usted. Aunque sea sacando la basura para que se la lleven para afuera los que recogen la basura, se les está dando a ellos, se les está habilitando para que sean parte de esa empresa. Lo que pasa es que estamos tan distorsionados y el enemigo ha distorsionado todo, que los jóvenes, cuidadito y los toca. Entonces estamos creando una juventud deshabilitada y cuando se quieren enfrentar a la vida les va a costar bastante. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermano, mire, antes yo me recuerdo que las niñas de 7 años ya estaban a la par de la mamá aprendiendo a lavar ropa. Antes no se metía a una lavadora, antes aprendían a lavar ropa y las niñas chiquitas, yo me acuerdo porque mientras yo jugaba fútbol o jugaba trompo, miraba a las niñas ahí en la piedra de un río también jugando, lavando la ropa de sus muñequitas. Les enseñaban a jugar a la cocinita. Oye, hermano, hoy los juegos que tienen
los preadolescentes y los niños de este tiempo, lamentablemente, son juegos sexuales, porque eso es lo que ha venido a estorbar a las familias y a meterle otros tipos de ideas, llevándolos cautivos a la vanidad, a la vanagloria, al orgullo, al ego y a un montón de cosas, que es el problema en sí que está sufriendo las familias contemporáneas, de los jóvenes, de las familias jóvenes que se están casando. No quiero ofender a nadie, pero esos son los problemas que tienen, porque no saben cómo enfrentarse a las situaciones tan cardíacas y tan difíciles que se están dando en estos tiempos. Entonces, Dios te quiere bendecir como familia, pero solo, por ejemplo, en una casa no solo dos manos pueden trabajar, porque se cansan. Solo cuatro manos, que es el del papá y la mamá, no pueden trabajar porque se cansan. Y hay muchos padres que terminan amargados porque han dejado todo su esfuerzo allá en el sol, trabajando 8 horas diarias, y todavía venir a casa para servirle a los hijos, que lo único que les habla es estudio, televisión, PlayStation o cualquier otra cosa, cualquier otra actividad. Pero esa es culpa de nosotros los padres, y que bíblicamente se lo voy a ir enseñando, porque si el Señor se tarda un poquito más, nuestros hijos también se van a casar y se van a enfrentar a ese tipo de problemas. Entonces, mire, hermano amado, mi intención no es venir a juzgar a nadie. Mi intención es venir a exponer el consejo de la palabra, y que despertemos para que entonces nosotros podamos tener una visión sana de lo que la Biblia dice, y que podamos ser responsables con nuestra vida, para que entonces recibamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, yo he estado estudiando y he estado escuchando a mi apóstol Sergio Enríquez hablar acerca de las familias. Porque, hermano, mire, yo también necesito alimentarme. Y me alimento y voy sacando espiguitas, y hay pensamientos que vienen y que Dios me confirma para trasladárselo a usted. Así que miremos algo más. Cuando Dios planeó darle forma a la familia, creó un mundo, no para que estuviera deshabitado, sino para llevarlo a través de las familias. Y las familias es un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntos, conjunto de descendientes con una tendencia común, que todos tienen algo en común, el vínculo sanguíneo, donde vive la mamá, el papá y los hijos, y todos llevan el mismo ADN, donde se están formando, ideales, donde se están formando caracteres, donde están aprendiendo patrones generacionales. Porque lo mismo que nosotros hacemos, por más que nosotros aconsejemos, no va a llegar tan al corazón de los hijos si no es con nuestro ejemplo. ¿Estamos claros en eso, padres? Mire, a nuestros hijos no les va a llegar claro el mensaje con tanto que hablamos, sino con el ejemplo. Porque a nuestros hijos se les va a educar con el ejemplo, y a eso se le llaman patrones generacionales. Por ejemplo, si la muchacha está viendo que la mamá es una mañosa y que hace cualquier berrinche a su esposo para cumplir un capricho, más adelante, cuando ella se case, va a hacer los mismos berrinches y las mismas mañas que le aprendió a la mamá. Eso es un patrón generacional. Entonces, si la hija vio que la mamá le arreglaba la ropa al padre, y ella era la que lo vestía, la hija lo va a resultar haciendo cuando se case. Lo primero que va a hacer es agarrar la ropa y se la va a arreglar, porque ella aprendió viendo inconscientemente, hasta de las burlas, de las risas, todo lo asimilamos, hermano. Pero esos son los que tuvieron padre, los que tuvieron una identidad, y los que nos criamos sin identidad prácticamente, porque no tuvimos padre, hermano, eso fue más cardíaco, porque nadie nos enseñó. Mire, ¿puedo poner un ejemplo tuyo? Podemos para... Es que, mire,
Mire, hermano, mire, es que es criarse sin padre, es criarse sin una cobertura. Mire, en primer lugar, uno no aprende patrones generacionales, uno anda agarrando de la calle mañas y anda viendo cómo agarra consejo y cómo agarra de todo. Pero lo más tremendo es que en el caso de mi esposa, ella no tuvo su papá, se crió con sus abuelitos, se crió con su abuelita. Y igual me crié yo, pero como no tuve papá, mi alma era rebelde. O sea, no podía yo aceptar a un pastor, hermano. Yo me recuerdo que con el primer pastor que tuve, troné. Yo le dije, pero ni tata he tenido. Le dije, usted me va a venir a decir lo que me va a decir a mí. Entonces, cuando yo me casé con mi esposa, tuvimos un poco de conflicto, porque estábamos en un, hermano, en un enrollo bien tremendo, porque ella no aceptaba hasta cierto punto cobertura, porque estaba nueva en el evangelio, y eso nos llevó, hermano, a humillarnos delante de Dios para entonces entender cuál era el plan perfecto de Dios. Y hermano, amado, mire, no hay cosa más terrible que traer el orgullo metido en el corazón y que cuidadito alguien me dice algo. Entonces, mi esposa era una que no podía pedir perdón. Teníamos problemas. Y como yo me recordaba que yo era el sacerdote de la casa, aunque yo no tuviera la culpa, yo llegaba con ella y le decía, mi amor, perdóname, perdóname. Y yo era el que me empecé a humillar para quebrantar, hermano, aquella cosa, aquella coraza que estaba destruyendo, que quería destruir nuestro matrimonio. Y ella me decía, ¿y por qué me viene a pedir perdón a mí? Si la verdad, me decía ella, si yo fui la que yo tuve la culpa. Y después, con el tiempo, aprendió ella también a pedirme perdón, hermano, y fue una reconciliación. Pero el punto es que nosotros fuimos formados, hermano, a como bien nos iba, y empezamos a ser formados, hermano, y eso creemos que las formaciones que nosotros tuvimos o alcanzamos eran las correctas. Y ahora seguimos formando a nuestros hijos y no nos damos cuenta si los estamos habilitando, si los estamos deshabilitando o qué va a pasar con ellos. Sí, vamos ahí. Entonces, la familia es un conjunto de personas y eso ya lo vimos, hermano. Entonces, al parecer, cuando Dios hizo a la familia, nos damos cuenta que consta de un padre como cabeza, de una madre y de los hijos. No hay más. Ahí no entran los suegros, con el perdón de los suegros. Ahí no entran los tíos, los cuñados, no entran más familiares, hermano. La familia, para que empiece a crecer sana, tiene que guardarse de todo eso. Porque a veces, hermano, surgen problemas, pero no, eso lo vamos a tocar en otro viernes, viendo los conflictos familiares. Pero lo que yo quiero que vean es cómo se compone una familia, cómo Dios la empezó a componer. Y estas tres partes deben de tener una tendencia común. Es decir, que deben de estar en armonía para establecer un sitio, una casa o un hogar. Tiene que haber una comunión, estar en común, tener algo en común, en comunión, no solo la sangre, sino también estar, hermano, y ir para un solo lado. Porque el enemigo, yo se lo he dicho, a veces trata de estorbar a tal punto que a los hijos los encierra en un cuarto, a otro hijo le mete otra idea y se va por allá, y aunque estén en la misma casa, hay una división terrible. Pero mire lo que significa casa entonces, porque eso fue lo que más me llamó la atención. Hogar en latín es focaris, significa también fuego. Eso significa hogar, hogar de calor, fuego. Pero mire, un lugar donde se produce fuego, es decir, que estas tres partes deben de producir un fuego que pueda producir calor y dar bienestar a los integrantes de las familias. Pero este fuego, hermano, tiene que ser un lugar acogedor. Usted, hermano, puede visitar casas de algunos hermanos donde se siente una frialdad, pero también puede visitar casas de otros hermanos donde se siente la paz de Dios y se siente lo fraternal. Entonces nosotros vamos a ser los que construimos adentro en casa para que entonces nuestros hijos se sientan bien.
que nuestro cónyuge se sienta bien, porque de uno depende. Y hay otras cosas que a mí me impresionan esto, porque fíjese que quiero leerle esto. Ahora bien, como Dios es el inventor de la familia, Él tiene el orden, colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, para que cada integrante de la familia tome su lugar. Dice Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velará la guardia. O sea, tenemos que involucrar a Dios en medio de nuestro hogar para que entonces nuestro hogar funcione. Mire, si nosotros le abrimos la puerta a Dios para que Él entre, hermano, para que Él pueda estar ahí con nosotros, hermano, entonces nuestro hogar va a empezar a tener un rumbo diferente. Aquel hijo que no quiere nada con Dios, el Señor lo va a alcanzar y lo va a traer a sus pies. ¿Por qué? Porque todos vamos en una. Todo es cuestión de que los cónyuges, los padres, esposos, nos pongamos de acuerdo para saber a quién servir. Porque Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue un edicto que salió de primero del padre, que la madre se sometió, y que los hijos, aunque no quisieran nada, la palabra, el edicto ya estaba dado, porque los padres somos cobertura y soplamos una palabra, hermano. Por eso es que, oiga esto, la bendición que peleaba Jacob no era el dinero, sino las palabras de autoridad que iban a salir de su padre. Y entonces cuando Isaac, hermano, cuando Jacob llegó con su padre Isaac, Isaac lanzó la bendición con palabra, porque este mundo fue hecho con palabra. Entonces el enemigo, como sabe ese principio que muchos cristianos desconocen, entonces nos usa para que nosotros no bendigamos a nuestros hijos, sino que en vez de bendecirlos, los maldigamos. Es que sos un tonto, es que sos un burro, es que sos un bueno para nada. Pero esas son maldiciones, y estamos llevándonos entre los pies a nuestros hijos. Y no solo eso, sino ahora también la esposa le dice al esposo, y el esposo le dice a la esposa. Entonces nosotros, como hijos de Dios, si involucramos a Dios en nuestros planes, tenemos que involucrarlo a Él, para que Él entonces tome posesión y haya paz, exista paz. ¿Cuántos dicen amén? Mira pues, entonces tenemos que involucrar a Dios, porque nosotros nos podemos esforzar, pero si Dios no está en el asunto, en vano es. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que entre a nuestro hogar, para que Él empiece a reparar todo aquello, hermano, que está deshecho, aquello que no sirve, aquellas cosas que no están buenas. Necesitamos pedirle a Dios que Él restaure nuestra vida. Aleluya, bendito Dios. Entonces, mire lo que dice, lo que significa familia. Y esto es lo que más me asombra, por Dios santo, porque la palabra bayit se traduce casa. Bayit. Dígale a su hermano que tiene a la par, dígale, casa significa bayit, dígale. Bayit en hebreo. Pero el significado de esta palabra me asombra, porque, hermano amado, mire lo que significa bayit. Se traduce como casa, pero también se traduce como familia, también se traduce como hogar. Pero mire lo que se traduce, también se traduce como palacio, se traduce como prisión, también se traduce como cárcel. Ay, eso es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decidimos entonces si queremos casa, si queremos hogar, si queremos familia, o si queremos estar viviendo en una prisión, o si queremos estar viviendo en una cárcel, o si queremos estar en un palacio. Hermano, mire, es que la decisión la toma el cristiano, hermano. Y al decirle palacio, no le estoy diciendo con abundancia de cosas materiales. Le estoy hablando, hermano amado, de que usted esté satisfecho con lo que tiene, y que cuando su esposo llegue, su cónyuge llegue a su casa, sus hijos lleguen, sientan que están en un hogar agradable, donde ellos se sientan bien. Hermano, mire, ¿cuántos de ustedes
¿Ha estado en algún hogar cristiano, o en algún hogar rentando o de visita por varios tiempos? Hermanos, eso es feo. Máximo si lo dejan durmiendo a uno en la sala, hermano, esperando que todos se vayan a acostar para uno entrar con su toallita a bañarse, hermano, aguardando su ropa. Uno está a la expectativa, y uno no puede tomar con libertad los sartenes para cocinarse algo, sino que uno está a la expectativa ahí. Mejor prefiere uno comer afuera para no molestar, y de repente lo invitan a uno y uno llega ahí con cuidadito, ¿verdad? Y tratando de no comer mucho para que después no hablen de uno. Aleluya. Pero nosotros, mire, es que esto es lo importante de eso, hermano, porque si Bayit se traduce como casa, hogar, palacio, o se traduce como cárcel, quiere decir que algunos están viviendo en alguna de esas diferentes facetas. Puede hacer que los hijos se quieran ir de su casa porque no tienen hogar, no tienen Bayit de hogar, sino tienen un Bayit que significa cárcel y quieren salir de ahí. Porque es torturoso, hermano. Yo me imagino que un preso quiere salir de las cuatro paredes ahí donde lo tienen, de ese cuartito. Mire, cuando el Bayit, el hogar, es cárcel, hasta el esposo, la esposa. ¿Cuántos conocen casos de que la esposa le deja a todos los hijos al esposo y se va con otro? ¿Ha escuchado usted algún testimonio de eso? Yo he escuchado varios. Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque no trabajaron, no edificaron, no permitieron que Dios edificara en su hogar, en el salmo que acabamos de leer, y su casa era una cárcel. Y por eso esa mujer dejó a sus hijos, dejó a su esposo, porque ella estaba en cárcel y se fue, quería encontrar la libertad. Y así pasa con los hijos, y así pasa con los hombres también, que agarran otra mujer y se van. ¿Por qué? Porque no tenían hogar. ¿Estás acá, iglesia? Lo que tenían era un Bayit, pero era un Bayit de cárcel. Entonces, hermano amado, mire, o era una prisión, pero nosotros como hijos del rey, ¿qué nos correspondería? Hermanos, si nosotros somos hijos del rey, ¿qué nos convendría? ¿En dónde nos convendría vivir? En un palacio. O ustedes de aquellos que cantan, un palacio tengo allá más lindo que el sol. Y sí lo tenemos, pero también aquí el Señor quiere que nosotros vivamos una vida abundante y que tengamos esa paz, hermano amado. Mire, hermano, es que yo he conocido gente que me ha impresionado, hermano, me ha impresionado, pero impresionado. Yo quisiera que los que tuvieran la oportunidad se fueran a misiones con los hermanos, con el hermano Will, y viera la calidad de gente que vive en aquellos lugares donde no hay internet, no hay celular, no hay teléfono, no hay nada de eso, y duermen en el suelo. Hermano amado, ¿y cómo alaban? ¿Y cómo alaban? Sinceramente, a mí me tocó ir a un par de iglesias donde nadie iba, ¿verdad? Bueno, el único que iba, y más que suficiente, el Señor. La verdad que, porque nosotros podemos tener aquí de todo, lujos, pero si el Señor no está acá, en vano es. En vano es. Entonces nosotros tenemos, pero fíjese pues, entonces el salmo que leímos hace un momento decía, en vano es que nosotros nos pongamos a edificar la casa si Jehová no la edifica, si Jehová no está en el asunto. Entonces de nosotros depende que esta iglesia también sea para edificación y que le demos al Señor permiso para que empiece a edificar en nosotros. Que le abramos las puertas de nuestra casa para que nuestro Bayit sea un palacio, para que sea un hogar, para que sea una familia, y que las familias, hermano, produzcan, hermano, y que se reproduzcan. Que cuando su hijo o su hija se case, si el Señor no viene, mire y vaya consciente que es un matrimonio para toda la vida, no para un ratito, como está enseñando Hollywood. Sino que saben que se casaron porque hicieron un pacto, y que en ese pacto Dios envía lo que se llama herencia. Herencia de Jehová son los hijos, y que por esos hijos nos van a pedir cuentas
Aleluya, hermano, es que eso es impresionante. Entonces, cuando yo miro esto, entonces se me vienen varias ideas, porque Bayit, nosotros nos tenemos que poner en la brecha para construir un Bayit para que llegue a ser de familia, a hogar, que sea de casa, pase a ser familia, pase a tener hogar, donde haya algo caluroso, donde esté lo fraternal, y que después transicionemos hacia el palacio, pero no que involucionemos. Y los hogares de este tiempo viven en cárceles, viven en prisiones, viven en un montón de cosas donde no hay felicidad. Aleluya. Ahora, este no es un trabajo solo de la esposa, este no es un trabajo solo del esposo, ni de los hijos. Este es un trabajo en familia, donde esté la unidad, donde todos vayamos con un mismo fin. Por eso le digo, vuelvo a la carga. Josué se paró al frente de ellos y definió al pueblo y les dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren ustedes a qué Dios sirve. Pero puso una línea divisoria, definió, y esa palabra hizo sombra en las almas. Por eso te digo, hermano amado, mire, si sus hijos no quieren nada con el Señor, envíen únicamente la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor te lo va a traer. ¿Por qué? Porque estás dando un edicto. Vas a dar un edicto que va a salir de tus labios, hermano amado. Y necesitamos reclamar, así como tú has tenido experiencias que has orado por un familiar que no quiere nada con el Señor, hermano. Yo hay gente que ha orado por su esposo, por su esposa, por 10, 15 años, y el Señor los trae, y cuando vienen a ser unos siervos del Altísimo, una sierva de Dios. Entonces, si eso lo hemos visto con testimonios de otros, hermano, ¿qué más nosotros con nuestros hijos? Aunque hayan nacido en un hogar cristiano, necesitan despertar, necesitan, hermano, recibir la llenura del Espíritu Santo, para que entonces, hermano, las cosas cambien en el hogar. Entonces, necesitamos esforzarnos en esa área. Cuando este orden de Dios nos lleva a cabo, esto produce un caos. En griego, caos es un desorden. Cuando no hay un orden establecido en la familia, hay un caos, hay una confusión, y tal parece que este es el aspecto familiar de hoy en día. Pero fíjese, pues, ahora le voy a dar ese versículo. Este versículo se lo escuché al apóstol que me cubre, y yo había leído Miqueas. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Miqueas? Yo lo he leído, pero me lo he pasado así. Pero nunca había visto este versículo, y este me impresionó. Y dice: porque el hijo deshonra al padre. Mira el desorden que hay. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Es una familia distorsionada. Si me regalan un poquito de agua, hermano, hoy sí. ¿Dónde está la botellita? Ahí está, gracias. No la había visto. Gracias, mis amados. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Unas familias distorsionadas. ¿Por qué? Mire, echémonos una pensadita aquí con esto, hermano. Porque ahora los hijos se rebelan en contra del padre. La esposa se rebela en contra del padre. Los enemigos del hombre, del padre, son los de su propia casa. Y no el padre es el que lleva el alimento, pues. Y no es el padre el que se esfuerza para llevar todo a casa. ¿Y por qué los hijos y la esposa se rebelan y se hacen sus enemigos? Y ahí podemos sacar varias conclusiones. Pero eso lo decía Miqueas. Y algo que me asombró es que dice: porque el hijo deshonra a su padre. ¿Cuántos hijos están deshonrando a sus padres en esos tiempos? ¿Cuántos hijos están deshonrando a sus padres en esos tiempos? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque mucho puedas decir que eres cristiano, o puede hacer que solo seas simpatizante del evangelio, y necesitas pedirle al Señor que Dios ponga un ungüento en tu corazón y que te muestre quién es Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence al pecador, hermano, y es el que nos convence de nuestro pecado, y es el que manda un espíritu de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay consumación de pecado. O sea,
Hay leyes, no solo es de venir a levantar manos, sino ponernos a cuenta. Yo le decía a una hermana hace un momento: hermana, perdóneme con todo mi corazón. Decía, no, hermano, yo espantada. ¿Pero por qué? Porque necesitamos entender que este evangelio no es de cuánto nosotros sabemos, sino cuánto nos humillamos para estar a cuentas con las deudas espirituales, para poder llegar a ser buenos cristianos. Pero ¿qué pasa con los muchachos de ahora, los chamacos? Sí, ¿para qué me tuviste? Sí, que vos por aquí, vos por allá. Lo que pasa mire, hermano, yo me recuerdo que estaba yo viviendo en la casa de uno de mis primos, y una jovencita le dijo a sus papás, le dijo: sí, pero yo no sabía, yo qué culpa tengo de la calentura de ustedes, le dijo, que me hayan traído al mundo. Ahora, eso se pone tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la hija se levanta contra la madre y la nuera contra la suegra. Y fíjese, hermano, que hasta en eso me cuadró el Señor, que a veces uno de pastor también lanza chistes en contra de los suegros, ¿va? Y todos ja, ja, ja. Pero sinceramente los suegros son una bendición. Los suegros son una bendición. Y no me había caído el 20 que a mí me va a tocar que ser suegro dentro de poco, ¿verdad? Si el Señor no viene. Entonces tengo que, y como con la misma vara que mido voy a ser medido, entonces tengo que ponerme a cuenta. Pero ¿sabe algo, hermano amado? Necesitamos arreglar nuestra casa, nuestro vallit, que sea un palacio, que sea un hogar, que sea una familia, y que todos juntos busquemos al Señor para que el Señor entonces empiece a edificar. Porque pueda ser de que el Señor venga, y el Señor viene por familias. Mire, ¿sabe dónde? ¿En qué verso yo me agarro? En que en el día 14 dice la Biblia, en el Éxodo, en el día 14, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que por familias mataran un cordero y que se lo comieran en familia. Eso significa que la familia tiene que estar involucrada como cristianos que somos. Entonces, cuando las familias, cuando no están en el orden, se produce un caos, un desorden, una confusión. Unas familias que están en decadencia. Es lo que estamos viendo hoy en día, hermano. Mire cuántos jovencitos están matando a gente. Jovencitos están matando a sus propios padres. Mire, hermano, ¿sabe una noticia que acaba de salir ahí en Chihuahua que me hizo llorar, que sí me sacó las lágrimas? De unos muchachitos que agarraron a otro niño para jugar al secuestro de los narcotraficantes, matarlo, enterrarlo, hermano. Dios mío, hasta mire los jueguitos, que cómo Satanás está aprovechando de eso. Mire, tal vez a usted no le cause tanta conmoción. Yo, como estoy al frente de un pueblo, cualquier cosa me hace llorar, hermano. Discúlpeme, me conmueve. Digo yo, así está el mundo. Yo digo, así, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta cosa? Porque este mundo ya se corrompió. La misma tierra está gimiendo. Y me he dado cuenta de otra cosa, que lo que nuestra familia necesita es tiempo. Entonces, cuando no se le dedica el tiempo, entonces entra en un desorden y entra en un desequilibrio. Por eso cuando a mí me dicen, hermano, fíjese que no voy a ir a la iglesia porque me voy de vacaciones, digo, gloria a Dios, hermano, vaya, gloria a Dios, que el Señor lo bendiga. Porque es algo que ya no se practica. ¿Sabe? Mire, y no se me vaya a ofender, hermano. Yo quiero que usted solo lo entienda, porque a veces es necesario que entendamos eso con el corazón. A veces solo nos dedicamos a hacer maquinita de dinero en este país. Y el dinero no va a comprar el amor que nuestros hijos nos están pidiendo. No va a comprar. Ellos lo que necesitan, mire, así como está mi hija, hermano. Vení para acá, hijita. Linda, vení para acá. Vení para acá. Yo me imagino que las jovencitas de esta edad, ellas lo que quieren es un abrazo de su padre, de su papá, que la besen. Pero si yo no se lo doy, va a andar otro peludo detrás queriéndomela abrazar. Entonces yo me estoy adelantando a dar una cobertura.
Mira, hermano, es que los preadolescentes por naturaleza necesitan sentir el calor, el calor humano. Gracias, mi amor. Necesitan sentir. Y cuando nosotros de padres no se lo damos, y las madres también con los hijos, pero cuando no se lo damos, empiezan a sentir soledad. Y es cuando nuestros hijos empiezan a caer en las redes que el enemigo teje para llevárselos. Entonces están dudando. Entonces vienen los amigos y empiezan a caer en un montón de situaciones, hermano, donde me ha tocado ver casos y cosas que si no vale ni la pena mencionarla, pero donde los jovencitos caen en pecado, pecados de aberraciones, y entra en la decadencia. Entonces, hermano amado, mire, hay jovencitas que no le pueden decir te amo a la mamá o al papá, pero eso no es problema de ellos. Eso es problema porque nosotros no hemos abierto nuestro corazón y le hemos dicho a nuestros hijos que los amamos. Es que nosotros solo damos por sentadas las cosas. Es que nosotros solo damos por sentadas las cosas de que creemos porque somos padres, porque les damos de todo, es porque ya los amamos y ahí se quedó todo. Y eso no es todo, hermano amado. Cuando vamos a la palabra, nos enseña. Mire, por ejemplo, yo me fijo con la nenita de Ébolet y con Natanael. Ahí los cargan los papás y que para aquí, que para allá, y va de besito por aquí, besito por allá. No les aburre tener al niño, porque el niño depende de los padres totalmente. Y ahí anda y llora y lo agarra al otro, y es un juguete en medio de la familia y la felicidad. Pero una vez el niño empieza a ir a la escuela y los padres empiezan a despegar y empiezan a ver otras necesidades, ya no le van a dar el mismo amor que le estaban dando. Y eso a todos nos pasa. Pero Dios no es así. Dios nos quiere amar siempre, pero nosotros no queremos. Entonces, cuando nosotros queremos darle amor a nuestros hijos, a veces nuestros hijos nos rechazan. A veces le queremos dar un abrazo y ellos así. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Porque dejamos de hacerlo, dejamos de instruir, dejamos de sembrar. Y entonces esa tierra se empezó a perder. Y nosotros como hijos, como padres, necesitamos retomar eso, porque Dios eso es lo que quiere hacer. Y cada vez que Dios nos quiere bendecir a nosotros, muchas veces nosotros rechazamos a Dios. Rechazamos a Dios, rechazamos a Dios, rechazamos a Dios, rechazamos a Dios. Mire, ¿sabe qué? Así como la edad que tiene Sarita, mi hija, Dagmar, Elías, Leo, mi hijo, todos los jovencitos, ellos no necesitan novio ni novia. Ellos no están para andar noviando. Ellos lo que necesitan es el amor de sus padres. Porque si a temprana edad nosotros permitimos eso, su corazón va a ser destruido. Su corazoncito va a ser destruido. Va a sentir aquellas heridas. Van a empezar a experimentar lo que son celos. Y desde esa edad, van empezando a sufrir traumas en su alma. Y cuando están grandes, hermano, ya no confían en nadie. Entonces llegan con heridas al matrimonio, llegan con desconfianzas. Entonces, hermano amado, nosotros como padres sí tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Mire, tantas historias que salen, hermano. Cada rato salen historias de historias que uno dice, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Cómo tratan a los bebés cuando los están cuidando las babysitters, las que cuidan a los niños, los abusos. Y después nuestros hijos en casa se rebelan, hermano, y como no pueden decir nada por miedo, entonces la única arma que ellos tienen es de que se empiezan a rebelar y se empiezan a buscar su propio mundo. En un juego, tras una pantalla, o escuchando música, o haciendo otro tipo de actividades, pero porque son traumas que fueron abusados desde niño
Y no le estoy hablando sexualmente solamente, sino abusados verbalmente, abusados de diferente índole. Entonces nosotros como padres necesitamos urgentemente hacer un stop y reflexionar cuál es el propósito de Dios. Amén. No lo miro muy convencido, mis amados, pero así es. Yo les dije una vez a los jóvenes, y se los dije, habían como unos 17 jóvenes a vez, y les dije, solo les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que sus hijos pasaran las mismas experiencias que ustedes han pasado? No, dijeron todos. Con ese no, me dejaron en qué pensar. Porque entonces me dejaron en qué pensar, porque entonces entendí que sí habían sufrido diferentes situaciones, traumas en el alma, por eso es que les estaba costando en su vida salir adelante en muchas partes de su vida. Pero gracias a Dios el Señor está con nosotros, y el Señor restaura, liberta, purifica, santifica. Y si hemos cometido pecado, el Señor es tan digno de restaurarnos, porque no estamos para juzgar a otros, sino para que el mismo consejo de la palabra nos juzgue, y como familias entremos al cielo, hermano amado. Porque es cierto que uno será tomado y otro será dejado. Es cierto que la salvación es individual, pero qué mejor, hermano, si todos los de la casa agarraditos de la mano y suene la trompeta y empecemos a cambiar de vestiduras, y que todos nos vayamos y en las nubes, hermano, nos encontremos con el Señor. Es una de las peticiones que yo tengo y que estoy orando por mi familia y por la suya. Aleluya, hermano amado. Entonces los enemigos de la casa tenemos que empezar a ver dónde están las causas de los problemas. Mire, es que los síntomas, hermano, mire, yo sí me quiero detener todos los viernes de aquí en adelante. Quería dar escatología, me quería meter a dar escatología, pero el Señor me dijo, no, es para las familias. Es que, mire, hermano, tenemos que encontrar las causas que hay, porque cuando empezamos a ver las causas de los desórdenes que hay en nuestra familia, nos vamos a empezar a dar cuenta de que nosotros como padres estamos fallando y exigimos mucho de lo que no sabemos y que no entendemos muchas veces. A veces vas a regañar a la jovencita que tienes en casa porque ni su ropa interior levanta y su cuarto lo tiene desordenado, pero esa es una causa. Ese es un trauma. Psicológicamente es un trauma, que tienes que ir a ver la raíz de cuál es el trauma, qué es lo que siente, qué es lo que está pasando. Al principio no te va a abrir tu corazón. Mira, hermano, el desorden en alguien no es porque quiera ser desordenado, sino son traumas en el alma. Y que bendito Dios tenemos al Señor, como le repito, y tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Entonces, con ese orden de ideas, hermano, mire, nosotros tenemos que aprender a caminar en este evangelio tan lindo. Podemos decir hasta aquí que los planes de Dios han fallado, no de ninguna manera. Cuando miramos ese desorden en Miqueas, si la primera pareja falló, Dios buscó otra pareja para que los planes se cumplieran. Hubo sustitución. Mira, hermano, si es que el plan de Dios es tan tremendo que Él pensó en familias, Él pensó en un matrimonio para la eternidad. El problema es que la dura servir es de muchos. Por eso es que Moisés empezó a dar cartas de divorcio, pero el Señor no autorizaba un divorcio. Mire, pecó la mujer en el huerto, ¿sí o no? ¿Qué le costaba al Señor a redimir solo a Adán y decirle, mira, te voy a hacer otra mujer, te voy a quitar otra costilla? Y lo hizo. No lo hizo. ¿Qué le costaba decirle a Job, mira Señor, mi mujer me dijo que te maldijera y que me muriera? ¿El Señor se la quitó? No, la restituyó y le dio más hijos.
Entonces quiere decir que lo que el enemigo, si tu hogar ahorita está pasando situaciones difíciles, están pasando tormentas graves, si tus hijos se te están revelando, si las cosas en tu casa están cardíacas, quiero decirte que en Dios hay restitución. Y lo tienes que creer, pero para eso necesitas ver las causas, porque no solo en un abrir y cerrar de ojos y que fuera varita mágica. No, hermano, mire, los padres somos los que sembramos rebelión en nuestros hijos. A veces yo me pongo a pensar en qué momento, Señor. No, en qué momento. Y después de oración me dan la lista. Entonces me quedo callado y digo, Señor, perdóname, ahora ayúdame, dame sabiduría. Porque nosotros, hermanos, somos los arquitectos de nuestros hijos, que los queremos involucrar, los queremos formar con consejo de palabra, pero no de ejemplo. Y el ejemplo arrastra más que las palabras en nuestros hijos, porque eso es lo que queda sembrado en ellos. Bueno. A mí me gusta platicar mucho con los hermanos, pero me deleito escuchando a algunos hermanos. Voy a poner de ejemplo el hermano Leo, me da permiso. Cuando habla de sus papás, cuando él me empieza a contar, no, es que yo me iba para la montaña y empezaba a escuchar las historias. O sea, un patrón que todavía lo recuerda. Pero el hombre ya está grande, ya a punto de ser suegro también. Con todo respeto, hermano. Pero lleva esos recuerdos del padre. Pero nosotros, por ejemplo, yo como escucho a muchos, no es que mi papá me llevaba a pescar, mi papá me llevaba a ver el partido de béisbol, mi papá me llevaba a jugar fútbol. Me dijo otro hermano que era bueno para el fútbol y nos cargaban para arriba y para abajo. Y yo, qué calidad. Y a mí, y yo me puse a pensar un día, y a mí, ir a sacarlos de las cantinas. Y eso era un trauma. Y no por eso, hermano, agarré ese vicio, por la misericordia de Dios. Ahí sí que pura misericordia de Dios. Pero hasta ahí estamos bien. Pero ahora, ¿qué legado estoy dejando con mis hijos? ¿Qué recuerdo tendrán ellos? Porque hay recuerdos que usted no va a olvidar. Tal vez algunas hermanas, ahorita los voy a poner sentimental, o hermanos los voy a poner sentimentales. Tal vez se recuerdan cuando su viejita le torteaba. No la cara, no, que le torteaba, le echaba sus tortillitas y le decía, come mi hijita o come mi hijito, y le ponía su comidita caliente. Esos recuerdos son hermosos, hermano. Y uno dice, y ahora uno, después de grande, deja de honrar a los padres. Ya ni se recuerda, ya no les pega ni una llamadita, ya no les puede mandar, pero ni unos sus $20. Entonces es otra de las causas de las que tenemos que retomar. Es que, mire, hermano, por eso es que nosotros mismos, si no aprendemos a trabajar en el plan de Dios en las familias y empezamos a trabajar con nuestra familia, no vamos a poder recibir toda la prosperidad en la casa, en todas las bendiciones que puedan haber en nuestra casa, porque si no, la espada de Jehová va a estar ahí, como le dijeron a David. ¿Sabe una cosa, hermano amado? ¿Sabe qué he estado viendo yo en estos últimos tiempos y que Dios me ha estado llevando a meditar en esto? Es que sinceramente nosotros como familias a veces retenemos las bendiciones porque hemos sido malos hijos y como consecuencia malos padres. Tal vez usted no, pero yo sí. Y nuestros hijos están siendo tan malos, tan indiferentes, tan insensatos, tan desamorados, tan rebeldes, tan malcriados, que solo el Señor puede hacer la obra en ellos. Orar por ellos, para que el Señor los toque, para que el Señor los ministre y que se aparten de su mal caminar. Porque, mire, ¿sabe cuál es la pena de los padres? Cuando ya la hija se va a casar, o cuando el hijo se va a casar, ¿y con quién se irá a casar mi hijo? ¿O con quién se va a casar mi hija? Y los padres empezamos a querer exigir que el que se case con mi hija sea un hombre así, 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 y que la que se case con mi hija sea así, 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 así. Exigimos eso, requisitos, pero no conocemos las joyitas que son nuestros hijos.
Y cada uno tiene lo que se merece y ellos son los que lo buscan. Entonces nosotros debemos de permitirle a Dios que nos instruya a nosotros, para nosotros pasarle la instrucción a ellos y que ellos puedan elegir algo bueno en su vida. Amén, hermano. Porque el matrimonio no es para un rato, el matrimonio es para toda la vida. Entonces, hermano amado, yo por el tiempo, yo me quiero quedar ahí y ¿cómo se llama? Y hacerle ver a usted que Dios tiene planes de bendición. Génesis 12:3, con eso quiero cerrar a esta noche, pero tengo más versículos. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo van a ser benditas? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una bendición. Por eso, vuelvo otra vez a lo que les expliqué anteriormente. Cuando Jacob llegó con Isaac a pedir la primogenitura, la bendición de primogenitura, no llegó a que le hiciera papeles de terrenos, porque la bendición no es terrenal, la bendición es espiritual. Y si nosotros sabemos dar esa bendición primero, permitir que esa bendición fluya en nosotros, vamos a poder hacer que también fluya en nuestros hijos. Ordenemos nuestra casa. Ordenemos nuestra casa. Ordenemos nuestra casa. Oremos mucho por los que ya son abuelitos. Oremos por los que ya están casados. Pero oremos. Oremos. Y también preguntémosle al Señor: Señor, ¿dónde estoy fallando? Para poder enmendar. Amén. Mire, yo le voy a decir algo, y que se le grabe, jovencitos, Sarita, Leo, los que están ahí, no sé si están en teléfono, no sé si están poniendo atención al mensaje, pero quiero decirles a todos, mírenme para acá, que tenemos a un Dios de oportunidades. Tenemos a un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios de oportunidades. Y esos vacíos que hay en nuestras vidas muchas veces, Dios las puede llenar. Amén. Nos despedimos de radio, de televisión. Que el Señor los bendiga. Yo quiero orar por ustedes, mi amado hermano. Quiero bendecirlo. Que estos viernes sean viernes familiares. Que estos viernes yo estoy orando y